la aspiración de hacer femenino el término oyente. Oyentas son las mujeres que escuchan este programa, que se llama Solo para Mujeres, que tiene al aire en este mes de junio próximo, tendremos 24 años al aire. Entonces hablamos de oyentas a las mujeres que escuchan este programa. Para mí, la verdad es que esto es un regalo. Y debo agradecerlo a Darling y se lo debo agradecer a Lucy. Cuando nos conocimos, Lucy y yo, en Nueva York, me dijo, mira, Mario va a República Dominicana porque yo no tuve la oportunidad de estar en Capcana en su visita, no, en su visita anterior, la del año pasado, porque la venta rapidísima. Entonces, Lucy me dijo, pues mira, yo te invito a que vengas a la cena y a que estés en la conferencia con Mario. Le dije, oye, eso es un regalazo, eso es un lujazo. Le agradezco la visita. Le agradezco la visita, porque la verdad es que cuando llega una a esta edad, se da determinadas licencias y determinados permisos. Dentro de esos permisos y de esas licencias está manifestar públicamente la admiración, la vulnerabilidad y, ¿por qué no?, el respeto que se tiene a quienes en algún momento determinado de la vida te sirven como faro. Y usted es uno de esos. Muchas gracias. Bienvenido sea. Gracias. Gracias por venir con nosotras. Muchas gracias. Bueno, hablemos de lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Lo imposible se puede ver desde distintos ángulos. Hay cosas que cuando uno piensa en lo imposible, realmente ve lo absurdo. Por ejemplo, es imposible que yo moviendo las orejas pueda volar. Es absurdo. Cuando hablamos de los imposibles, sobre todo en esta conferencia de lo imposible, estamos hablando de lo que nuestra mente decreta que es imposible para nosotros. Y ese decreto nos lo creemos a nivel de absoluta certeza. Por tanto, cuando algo lo hemos asumido como cierto, no lo cuestionamos, no exploramos la veracidad de eso. Y esos son los imposibles que limitan nuestras vidas. A mí no me limita mi vida el no poder volar moviendo las orejas. Sí me limita mi vida creer que ciertas cosas son inaccesibles para mí. Sí me limita la vida el creer que no merezco ser feliz. Sí limita mi vida el creer que determinadas cosas no me corresponden porque no tengo el valor, la capacidad. Y eso es donde yo quiero que las personas en ese punto se den cuenta de que pueden cambiar esa narrativa, de que pueden cambiar ese diálogo. Y cuando cambian esa narrativa, cambian varias cosas. Lo primero que cambia es su forma de verse, después su forma de ver a los demás y en tercer lugar, su forma de ver la realidad. Cuando tú cambias tu forma de ver, automáticamente cambia tu forma de pensar. Cuando cambia tu forma de pensar, cambia la manera en la que te sientes. Y cuando cambia la manera en la que te sientes, cambia lo que sucede en tu cuerpo, lo que son las emociones. Es decir, ha cambiado por completo tu forma de ser, estar y hacer en el mundo. Ha sido transformada tu personalidad. Y cuando tú transformas tu personalidad, cambias tu realidad personal. Todo esto va de manera consciente. Claro, tiene dos partes. Tiene una parte que es consciente, es decir, el intelecto tiene que entender que esto tiene sentido, que esto no es un absurdo, que no es algo insensato. Por eso, una de las cosas que me han acompañado a lo largo de mi vida en todas mis exposiciones y en mis libros ha sido la aproximación científica, explicar por qué esto funciona desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista de la medicina en su conjunto, etcétera, etcétera. Ahora bien, ahí no nos podemos quedar, porque el consciente no es el que decide. El que finalmente decide es el inconsciente. Totalmente. Decía muy bien Jung, el gran médico suizo, hasta que no llevemos a la consciencia lo que sucede en el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas. Totalmente. Y nosotros le llamaremos destino. Entonces, hay una parte, que es una parte donde se puede entrar, en mi experiencia, a veces con la palabra y a veces, curiosamente, con el silencio. Y al entrar en el silencio, empiezas a desprenderte de esas creencias limitantes, de esas rigideces mentales, te abres a un campo nuevo y entonces empiezas a tomar conciencia de tu verdadera esencia, tu verdadera realidad. Y cuando eso sucede, todo cambia.
¿Cómo entro en el silencio? Yo diré cómo entro yo y cómo enseño a las personas a entrar. Para entrar en silencio, lo primero que hay que hacer es buscar un lugar tranquilo, hasta que tengas experiencia de hacerlo, incluso en lugares donde hay mucho tumulto y mucho ruido, ¿no? Te buscas un lugar sencillo, un lugar de quietud, no tiene que ser nada sofisticado, cierras los ojos y empiezas a poner tu atención en sensaciones del cuerpo. Esto es muy importante, la gestión de la atención. La mente va a querer distraerte con pensamientos. Ahora tengo hambre, ¿cuándo voy a comer? Tengo un poco de frío, me pica la nariz. Entonces lo que hay que hacer no es enfadarse, es constantemente llevar la atención ahí. Llega un momento en el que pasa una cosa muy curiosa, que es que empiezas ya a dejar de identificarte con el cuerpo. Es como ya las sensaciones se van desvaneciendo. Y entonces entras en un espacio fascinante de silencio, oscuridad y quietud. Esto es importantísimo ponerlo en valor, porque ese es un espacio que los orientales, algunos de mis maestros en Oriente, dicen el no yo. Hemos pasado del yo al no yo. Es como si ya la vieja personalidad con sus automatismos pasados, con sus patrones mentales automáticos, rígidos, inflexibles, se quedara atrás. Entonces es como si en ese momento no existieras. Un momento. No existes con la personalidad anterior. Exacto. Sí existes con lo que realmente eres, conciencia. Es una suerte de disociación. Exacto. Es una disociación. Exacto. Pero es una disociación dirigida. Exacto. Es la desidentificación del cuerpo, de los patrones mentales antiguos, de las rigidez mentales, de creencias limitantes que definen el viejo yo, para empezar a conectar con lo que realmente nos define. Pero eso es puramente cognitivo. Esa conexión, o sea, este inconsciente dice, no me importa no tener tu permiso, voy. Exacto. Entonces, yo suelo decir que esto no podemos provocarlo, lo que vamos a hacer es favorecer que suceda. Entonces, el consciente nos lleva hasta las puertas, hasta el umbral, y luego hay que abandonarse. Así es. Para que sea una fuerza de otro orden, una fuerza de otra magnitud, la que nos permita tener experiencias, sensaciones, emociones y descubrimientos que previamente nos parecían absolutamente imposibles. Yo he tenido experiencias donde entrar en el proceso de meditación, porque tenía que tomar una decisión muy difícil, lleno de ansiedad, lleno de inquietud, y cuando he recorrido ese proceso, eso que se llama un proceso de trance o tránsito, transitas de un mundo a otro, he visto con absoluta claridad lo que tenía que hacer. He sentido confianza, he sentido ilusión, he sentido el entusiasmo. Parecía como que le habían dado la vuelta a un calcetín. A mí me gusta llamarlo en uno de mis libros, El Camino al Despertar, lo llamo la alquimia de lo profundo. Le podemos llamar la alquimia del universo o la alquimia de Dios. Es decir, la alquimia de eso que convierte el plomo en oro. ¿Qué ocurre? Que nosotros en el incómodo, en el silencio nos sentimos muy incómodos. Totalmente. Claro, queremos rellenarlo. Totalmente. Queremos rellenarlo con palabras, con verborrea, pero si el silencio es lo que contiene todos los sonidos. Lo que pasa es que el silencio me obliga a encontrarme conmigo. Claro. Y yo me tengo miedo. Ese es un punto importantísimo, Zoila, porque la mayor parte de las personas creen, lamentablemente, yo he profundizado mucho en esta creencia por el poder tan devastador que tienen nuestras vidas, se cree que en el interior van a encontrar algo manchado, algo roto, algo inservible, algo malvado. Y entonces, claro, dicen, a ver lo que me puedo encontrar. Y yo solo pongo una metáfora muy facilita. Yo puedo estar en un día muy oscuro y veo nubes negras. Y yo no voy a entrar ahí porque eso es horrible. Que no te equivoques, que esa no es tu realidad, que tu realidad es el sol, la luz, el calor. Entonces lo que tienes que hacer es transitar por esas nubes y no creer que esas nubes definen lo que tú eres. El sol va a permanecer, las nubes van a desaparecer. Tu esencia, lo que te define, es eterno, no muere, porque es una dimensión espiritual. Lo mismo que el sol quizás se apague dentro de millones de años, pero las nubes
Hoy tenemos nubes negras y mañana tenemos un sol maravilloso. Radiante. Y ese es el tema, que nos identificamos con la oscuridad cuando somos seres de luz, todos sin excepción. Pero también pasa que es mucho de esas creencias atávicas con las que nosotros hemos crecido. En este lado del mundo, estas creencias atávicas de imperfección, de incompetencia, de incapacidades, se ve muy nublado porque ¿quién te dijo que tú puedes? ¿Quién te dijo que tú no puedes hacerlo? Pero por el otro lado está el contraste de que tú lo puedes hacer absolutamente todo. No puedo volar moviendo las orejas, punto. Independientemente del deseo. Ni me importa. Pero independientemente del deseo que yo pudiera tener, no lo voy a poder lograr. Exacto. Punto. Hay una limitación. Entonces, ¿qué planteo yo? Y se lo planteo, si me lo permite usted, claro, se lo planteo a mis pacientes. Le digo a mis pacientes, todo el tiempo nos han dicho que hay una luz al final del túnel. Lo que nunca nos dijeron es que el interruptor está en la entrada. Totalmente. Busca el interruptor. Óyeme, algo tan mecánico como que si tú entras a un túnel en tu vehículo, ¿qué es lo primero que ocurre? Se encienden las luces. Totalmente. Se encienden las luces. Totalmente. Tú no vas a hacer un recorrido por un túnel a oscuras. Y además, Zoila, me parece una metáfora preciosa porque, claro, si uno está avanzando por un túnel, y yo he avanzado por túneles muy complicados, si uno está avanzando por un túnel con la esperanza de que al final haya una luz, hasta que llegas a la luz, lo único que te mantiene, exacto, lo único que te mantiene es la esperanza, es tortuoso. Si tú en ese momento enciendes la luz, bueno, estás pasando por un túnel caminos. y claro, y transitas por ese túnel de una manera completamente distinta. Por eso es tan importante, efectivamente, que esas personas enciendan, o que todos encendamos nuestra luz, que es lo que nos define, es que es nuestra esencia, es que es lo que somos. ¿Qué pasa cuando tú tratas por todos los medios de mantener estas lealtades transgeneracionales? En mi casa se hacía así, mi papá lo hacía así, mi mamá lo hacía así, yo soy así porque yo crecí así, porque mi historia me hizo así. O sea, los seres humanos no cambiamos. Bueno, yo creo que tenemos que marcar una diferencia entre lo que es la tradición y lo que es la rigidez. La tradición y la modernidad pueden ir de la mano. Hay muchos valores que hemos aprendido de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros ancestros, y que tienen un valor extraordinario. Y no por eso se enfrentan a lo que es la modernidad. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en aquellas cosas que hemos escuchado, nos han dicho, nos hemos dicho en el pasado, y siguen dirigiendo nuestro presente y nuestro futuro. Y hay un momento en que uno se tiene que cuestionar, ¿pero qué es eso que mi pasado determine mi presente y determine mi futuro? Se acabó. Yo hoy voy a crear mi presente a partir del futuro. ¿Cuál es el futuro que yo quiero vivir? ¿Cuál es el futuro que yo quiero que de alguna manera se manifieste en mi vida? Y empiezo a apasionarme con eso. Y desde el futuro, el presente está siendo atraído hacia aquel lugar. Si no, es una pura proyección del pasado. Sin ignorar lo que ocurrió en el pasado, porque es que el pasado no siempre fue oscuro. Por más oscuro que sea el pasado, alguna luz tiene. Eso es así hasta desde el punto de vista científico. Se ha demostrado que la memoria del ser humano no refleja realmente las cosas como sucedieron. Refleja algunas cosas que sucedieron y se une la interpretación que hicimos, la narrativa, la historia que nos contamos en relación a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona empieza a construir desde el futuro y empieza a sentir cómo su alma se proyecta hacia algo que le genera entusiasmo, pasión, etc. Fíjate qué interesante, Zoila. La narrativa es transformada. Lo que sucedió realmente se queda en el pasado. El aprendizaje que pudo haber, eso viaja conmigo hacia el futuro. Las interpretaciones que me limitaban y me ataban al pasado, el propio futuro que me llena de ilusión, me llena de esperanza, libera ese alma humana, ese corazón, de esas ataduras. Por eso sabemos de personas que en un momento determinado dijeron, ¿qué estoy haciendo yo de mi vida? Y empezaron a visualizar, empezaron a imaginar
un futuro atractivo, seductor, en el sentido bello de la palabra. ¿Y qué hicieron? Empezaron a actuar de acuerdo al futuro, no de acuerdo al pasado. Construyeron proyectos. Construyeron proyectos. ¿Y qué pasa? Que esas personas, cuando hablas con ellas, ¿qué hacen? Proyectan negatividad, proyectan amargura. No, irradian luz, irradian ilusión. ¿Qué quiere decir? Que han transformado Totalmente. la experiencia del pasado. Una cosa, doctor. Mire, yo lo voy a exprimir, ¿eh? Discúlpeme usted. Yo estoy tan a gusto que exprima Discúlpeme lo que usted quiera. que Zoila, lo no hay voy nada a exprimir. No hay nada que Doctor, disculpar. hablemos de un término que está muy de moda, particularmente en España. España está muy enfocada en, entre otras muchas cosas, en combatir el edadismo. En esta parte del mundo, la vejez no se respeta. Y una mujer de 40 años es una vieja. Yo tengo 63 y soy una anciana que debe retirarse. Tengo 2 nietos que yo ya no tengo más nada que hacer. Entonces nosotros estamos en esta batalla contra el edadismo. Yo estoy viviendo, y lo digo, perdóneme que hable en primera persona, yo estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Si yo me hubiese enterado de que la vida a los 63 años iba a ser esto, yo hubiera deseado cumplir 63 años mucho tiempo atrás. Entonces, Sí. ¿cómo le hacemos Pues, para que gente que está en esa quinta, en esa sexta década, sepa que la vida no se acabó? Pues vamos a ver, a comienzos del siglo XX una persona de 40 años era considerada anciana. Así es. 40 años. Número 2, yo veo ante mí una mujer joven, llena de dinamismo, y me trae sin cuidado su edad física. Porque lo que transmite es emoción, entusiasmo y pasión. Es lo único que me interesa. Nosotros tenemos 2 pilotos de carreras de lo mejor que hay en el mundo. Son padre e hijo, Carlos Sainz. Sainz. Carlos Sainz tiene, si no me equivoco, 60 años. No para de ganar premios. Ganó el París-Dakar y un periodista le preguntó, ¿y usted cuándo se retira? Y él dijo, pero vamos a ver, mientras siga ganando el París-Dakar, ¿para qué me voy a retirar? Tengo una gran amistad con Gustavo Cervino, uno de los supervivientes del accidente de los Andes y protagonista de la película, tragedia de los Andes, de los tragedia, 70. Exacto. Y él nos comentaba, si hubiéramos sabido que no se podía vivir a esas temperaturas, con esas ropas que teníamos, etcétera, nos hubiéramos muerto. No sobreviven. Porque lo que tú crees se convierte en lo que ves y en lo que creas. Entonces, al final, esta sociedad, que la hacemos entre todos, tiene que valorar lo que las personas que tienen más juventud acumulada pueden aportar. Claro, si una persona se dice a sí misma, es que yo soy vieja, soy mayor, si come, si absorbe de lo que, de esa toxicidad que a veces surge, pues esa persona va a verse como una persona anciana, como una persona que ya no puede hacer nada y va a crear las condiciones para eso. Lo mismo que si una persona joven, yo tengo muchísimo cariño también a los jóvenes, se cree que porque es joven Tienen derecho a todo. o que sencillamente no puede aportar nada porque tiene poca experiencia. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes del poder que tienen las creencias a la hora de afectar de una manera extraordinaria nuestra realidad. Entonces, por supuesto, Warren Buffett tiene más de 90 años y uno de mis hijos, el más pequeño, Borja, que tiene 27, le sigue como un campeón. Y Charlie Manning murió con 100 años o 101, su socio de toda la vida. Es decir, no cabe duda que hoy en día incluso las personas más jóvenes ven con enorme respeto a aquellas personas que han decidido que su edad biológica no va a determinar cómo quieren vivir su vida. Así es. Doctor, yo tengo 40 años viviendo de las palabras. Las respeto, las estudio, las admiro y estoy muy consciente del gran poder que tienen las palabras en minúsculas y en plural sobre el devenir de nuestras vidas. No es lo mismo
ser un error que ser una sorpresa. Por supuesto. Por supuesto. No es lo mismo encontrarse con un problema que encontrarse con un desafío. No es lo mismo pensar que uno no sirve para nada a pensar que uno sí sirve para algunas cosas o para muchas. No es lo mismo pensar que una persona es vieja que pensar o decir, usar palabras diferentes, es una persona que tiene mucha juventud acumulada. Nuestro lenguaje crea realidad, la mente simbólica aparece hace 150.000 años aproximadamente. Y claro, si esto lo han visto físicos de la talla de Einstein y David Bohm. David Bohm fue lo que Einstein en Princeton, para Einstein era el hijo espiritual. La separación que vemos entre el mundo interno y el mundo externo no es real, es una pura alucinación de la conciencia. Las palabras tienen una frecuencia energética, tienen un nivel de vibración y están interactuando con un campo que es pura energía. Entonces, claro, no, esto de las palabras se las lleva el viento, no sé quién pudo decir semejante tontería. Es más, los médicos, cuando damos una... Yo ya no ejerzo la cirugía clínica, pero en aquella época, cuando teníamos que dar alguna mala noticia, que había que darlas, lamentablemente, las palabras que tú utilizaras tenían mucha importancia. Y el tono. Claro, la verdad, siempre con caridad. Sí, señor. Caritas in veritate, es decir, la caridad y la verdad de la mano, no la verdad sin caridad, porque entonces es crueldad. Eso es crueldad. Y el tono es muy importante porque, claro, el tono lo está procesando el hemisferio cerebral derecho. Y el hemisferio cerebral derecho es el hemisferio más importante en el mundo emocional y que tiene mayor conexión con el cuerpo. Con lo cual, si el tono, aunque yo no sea consciente de él, es un tono de enfado, de culpabilización, de humillación, lo capta el hemisferio derecho de la otra persona y empieza a tener un impacto que quizá no sea consciente, pero su cuerpo, a nivel inconsciente, por supuesto que lo capta. Tiene reacción. Doctor, ¿se atemoriza usted cuando tiene conferencias? ¿Le da miedo? Nunca. Bueno, nunca no. Una vez tuve miedo. Una vez en México, un país al que yo también quiero muchísimo. Yo siento tensión, siento el nivel de la presión porque siento la responsabilidad que tengo. ¿Cuál es la responsabilidad? Hay personas, muchas personas que han venido con enorme confianza para encontrar algo de valor en mis palabras y yo no puedo fallarles. Y eso claro que lo noto, como cuando entraba en quirófano para realizar una intervención, fuera sencilla o altamente compleja. El miedo es diferente, porque el miedo te convierte en una persona agresiva, huidiza o te bloquea. Yo solo experimenté una vez miedo antes de salir al escenario en un evento en Puebla, una ciudad maravillosa de México. Había 3.000 personas, pero no era por el número, era porque yo me había olvidado de mi misión en la vida. Mi misión en la vida, por sencilla que pueda ser, es iluminar, no brillar. Y en ese momento yo quería brillar ante la audiencia y por eso tenía miedo a su juicio. Y en el momento en el que me di cuenta de eso, me dije a mí mismo... Volvemos al tema de las palabras. Claro, detrás de bambalinas. Volvemos al tema de las palabras. Sí, sí. Mi misión es iluminar, pero fue así, no brillar. Zoila, fue así. O sea, yo dije, ¿qué me está pasando si esto que siento es miedo? Y yo el miedo no lo conozco ante las audiencias. Siento, pues eso, la tensión, pero miedo como deseo así de... o como tendencia a atacar, huir o bloquear, me dije, ¿qué me está pasando? Pues que lo que quiero es brillar. Y me dije a mí mismo, Mario, tú no estás aquí para brillar, tú estás aquí para iluminar. Y en el momento en que dije de eso, el miedo se desintegró. Es así, ese poder tienen. El compromiso de impactar, doctor. ¿El compromiso? El compromiso de impactar. El compromiso porque de usted impacta. Bueno, la responsabilidad... ¿Tiene conciencia del nivel de impacto? ¿O prefiere no tenerlo? Yo tengo conciencia de lo que me dicen, lo cual lo vivo con tremenda gratitud y con enorme responsabilidad y a la vez ilusión. Es decir, vamos a ver, no voy a hablar desde el punto de vista que nadie piense que humilde es esta persona. No, no. Yo me reconozco como un instrumento muy sencillo de música. O sea, no quiero que nadie piense que nada sofisticado. Lo que pasa es que cuando no me pongo tonto, cuando quito el ego de mi vida,
el músico celestial toca el instrumento. Entonces, claro, lo que se oye pues es una música que tiene celestial. Claro, que tiene un impacto enorme, pero no porque el instrumento sea la locura, sino porque el músico sí lo es. Qué placer ha sido para mí tener la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias, para mí también, Zoila. Pienso que es un regalo que la vida me tenía. Y para mí también, este encuentro. Por alguna razón yo no fui a Capcana. Por alguna razón no fui a Capcana para que pudiéramos tener esta conversación. Pues seguro que sí. Esta conversación tan cercana. Para mí es un gran regalo. Que lo sepa. Para mí es un gran regalo, y escuchar de usted que esta es una experiencia placentera, más que regalo, supone un compromiso. Porque quienes amamos las palabras debemos continuar defendiéndolas, sí, y ejerciendo con libertad la oportunidad de conseguir que otros no solo las respeten, que también se enamoren de ellas. Chapó, muy bien. Gracias, doctor. Encantada. Igualmente. El doctor está el miércoles, señores, y yo no sé, o sea, yo me voy a sentar a compartir un escenario con este hombre. O sea, me van a sentar a compartir un escenario con este señor. O sea, después de esto, que entre el mar. ¿Qué le puedo decir? Sí, sí. Después de esto, que entre el mar. El miércoles a las 8. Al miércoles a las 8. Una última palabra, doctor. El valor del humor y la creatividad para estas conferencias. Pues enorme, porque si hablamos fisiológicamente, el humor produce una liberación de endorfinas, con lo cual el núcleo amigdalino, que es donde se genera el miedo, se desactiva. Con lo cual, ¿cómo disfruta uno cuando va a los sitios sin miedo? En segundo lugar, porque el humor, cuando nos reímos, cambia el patrón respiratorio. Total. Entonces empieza a liberarse el diafragma, con lo cual la oxigenación del cerebro es mucho mejor, es decir, estamos más atentos. El humor, además, cuando nos reímos juntos, también nos conectamos juntos. Tiene todo tipo de ventajas. Ojalá esté medianamente gracioso y simpático el miércoles a las 8 en el Marriott. Ahí nos vemos el miércoles a las 8. Gracias, Lucy, por la invitación. Gracias por la presencia del doctor Mario Alonso Puig con nosotras en Solo para Mujeres. Esto es un regalazo que yo espero que ustedes en casa hayan tenido la oportunidad de disfrutarlo. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Creo que quedan muy pocas localidades para encontrarnos el miércoles con el doctor Alonso en el Marriott, en la avenida Abraham Lincoln, a las 8 de la noche. Quédense con nosotros.